cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Dile que me sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, te bendecimos por siempre esta hora. sediento de ti. Aleluya. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Amado Padre Celestial, Gracias, Señor. damos gracias a ti por tu Te eterna alabamos, bondad Señor, y por tu gran misericordia. Amén. Sí, Te Señor. damos gracias por este día tan hermoso que tú, oh Señor, nos regalas. De alabanza y de Gracias, Señor, por cada oyente, por cada persona que se conecta Amén. para ver y oír tu palabra. Amén. Sí, Señor. Señor, bendice cada vida. Bendice, Señor, a los que posteriormente verán también este video. Que tu palabra, Señor, halle cabida en la mente y en el corazón de cada uno de ellos.
Oh Dios amado, en esta mañana los bendecimos y adoramos tu nombre por siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Apreciados amigos y hermanos, sean todos bienvenidos a su programa Bajo la Cobertura de su Presencia. Programa que transmitimos desde el oriente antioqueño, aquí en Colombia, por sus pastores Elvira Sánchez y Libardo Rincón. Hoy les damos la más cordial bienvenida y este programa lo estamos transmitiendo desde la ciudad de Medellín. Estamos en casa de mi cuñado Alfonso, de su esposa Milady, que con tanto cariño nos reciben en su casa y nos permiten hoy compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Vamos al libro del profeta Jeremías. Allí la palabra de Dios nos dice en el capítulo 1, verso 4 en adelante. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Apreciados amigos y hermanos, hoy estaremos hablando sobre el tema valiente en la adversidad. Valiente en la adversidad. Y estaremos hablando del profeta Jeremías. El profeta Jeremías es conocido teológicamente como el profeta llorón, y no es para menos. Él era una de las personas que cuando leemos todo el libro del profeta Jeremías, nos narra episodios en que pareciera que todo le salía mal al profeta Jeremías. Todo le salía mal. Dios lo enviaba a predicar su palabra y él iba, predicaba. Y cada vez que predicaba algo malo sucedía con su vida. No con la palabra que él decía, porque la palabra era viva, era eficaz, permanecía para siempre. Pero él pensaba que todo le salía mal. Predicaba lo que Dios le ordenaba y no le creían. Lo tildaban de mentiroso. Fue perseguido, fue castigado, fue encarcelado, azotado y sufrió lo que no está escrito por causa de la palabra del Señor. Para ese tiempo, el pueblo de Judá, como el pueblo de Israel, se habían apartado de Dios. El pueblo de Jerusalén, toda esa parte del pueblo de Dios, se habían apartado de Dios. Estaban viviendo una vida que no era agradable delante de los ojos del Señor. Se habían desviado del Dios verdadero por seguir dioses que no eran gratos ante la presencia de Dios, porque eran ídolos. Y el pueblo siguió tras los ídolos. Se levantó en esa época una cantidad de profetas falsos. Esos profetas falsos lo que hacían era endulzar el oído del pueblo, diciéndole al pueblo
lo que ellos deseaban oír. Y qué bueno es realmente cuando uno escucha lo que quiere oír y cuando le dicen lo que uno desearía escuchar. Eso agrada, seguro que sí. Pero que venga un profeta a hablar de juicio, de condenación, de destrucción, de juicio de Dios por no obedecerlo y por no seguirlo, eso no agrada. Pero a Jeremías le tocó ese tiempo. Un tiempo nada fácil, un tiempo nada sencillo. Sin embargo, desde antes de nacer, Dios había escogido al profeta Jeremías como profeta de Dios para las naciones. Dice la Escritura que Dios lo llama, Dios lo escoge con un propósito. Y el propósito para Jeremías era ser profeta ante los reyes de la tierra y ante las naciones de la tierra existentes en ese momento. Pero ahora, Dios de antemano le da una promesa. Y esa promesa que Dios le da al profeta Jeremías es: yo estaré contigo para librarte. Por lo tanto, no temas delante de ellos. Ya Dios le estaba advirtiendo que él iba a tener momentos duros, momentos difíciles, momentos de adversidad nada sencillos. Quizás como los que usted en este momento está viviendo, o como los que estamos viviendo nosotros. Momentos duros, difíciles, o como los que vive Colombia, porque Colombia está pasando unos momentos duros, difíciles, críticos, de inestabilidad política, inestabilidad económica, inestabilidad espiritual. Hay una cantidad de cosas que se están moviendo en el mundo de hoy que no nos permiten estar en completa tranquilidad. Pero Dios sigue hablando al pueblo que todo aquel que crea en el Señor no debe temer, debe estar seguro, debe estar tranquilo, porque el Señor está con nosotros y Él peleará por nosotros. He aquí que yo estoy con vosotros, dice el Señor, y pelearé por vosotros. Esa palabra de bendición, esa palabra de firmeza, de seguridad, es la que debe estar en nuestra mente, pero también en nuestro corazón. Yo te libraré, dice el Señor. Ahora Jeremías, cuando Dios lo llama, dice: ay, Señor, no. Yo soy un niño, no sé hablar. Y como soy un niño y no sé hablar, entonces esa tarea, por favor, encomiéndesela mejor a Milady, porque Milady tiene más habilidades y destrezas. Ella sabe hablar, Señor. O a Elvira, que ella se expresa extraordinario, Señor, que sean ellas las que ejerzan el ministerio. Pero el Señor le dice a Jeremías: no, Señor, no digas que soy un niño, porque a todo lo que te mande, tú irás. Y todo lo que yo te diga que hables, tú hablarás. Apreciados amigos, cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios tiene un plan con nuestra vida, no es para delegárselo a otra persona, es para ejercerlo en el nombre del Señor. Y Jeremías no pudo evadir a ese ministerio que el Señor le dio, de ser profeta ante los reyes y profeta también a las naciones.
Y es más, Dios le dice a Jeremías, mire, tú eres lo que yo diga que tú eres. No eres lo que tú digas que eres. No. Invierte el orden. Tú eres lo que yo, como Dios, te digo que eres. Y Jeremías tuvo que aceptar esa palabra y ese reto que venía de parte de Dios. Y Dios le dice algo más. Yo apresuro mi palabra para cumplirla y ponerla por obra. Apreciados amigos, miremos lo que dice el profeta Jeremías, allí en Jeremías capítulo 7, el verso número 27. Jeremías 7, 27. Adelante, Milady. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te escucharán, y los llamarás, pero no te responderán. Aquí Dios le está hablando al profeta Jeremías. Y le dice, mire, Jeremías, debes estar completamente seguro de que tú estás en un pueblo que es el pueblo de Jerusalén y el pueblo de Judá. Ellos se han vuelto idólatras. Se han ido en pos de dioses ajenos. Y no solo eso, sino que han hecho lo malo delante de mis ojos. Pero tú les vas a predicar, los vas a exhortar, les vas a mostrar el buen camino y les vas a decir que si no se arrepienten, que si no dejan el mal camino por donde van, que si no dejan de adorar dioses extraños y dioses ajenos y se vuelven a mí, entonces vendrá sobre ellos destrucción. Vendrá sobre ellos calamidad. Vendrá sobre ellos adversidad. Vendrá enfermedad. Pero lo más tremendo es que Dios le dice a Jeremías, tú les dirás a ellos todas estas cosas, pero ellos no te oirán. Dios sabía lo que el pueblo iba a hacer. Sabía lo que había en el corazón de cada uno del pueblo. Y ahora le está diciendo a Jeremías, ellos van a oír, pero no te van a escuchar. No le van a prestar atención a lo que tú les estás diciendo. Los llamarás y ellos no te responderán. Ellos sencillamente la palabra les entra por un oído y les va a salir por el otro. Amigos y hermanos, Dios nos libre a nosotros, a ustedes y a nosotros. Que eso mismo nos vaya a pasar a nosotros. Que eso mismo vaya a acontecer. Que escuchemos la palabra por un oído y nos salga por el otro. Debemos atesorarla en nuestra mente y debemos guardarla en nuestro corazón. Porque si la atesoramos en nuestra mente y la guardamos en nuestro corazón, producirá frutos para vida eterna. Pero si la escuchamos y no la obedecemos, hacemos caso omiso a su palabra, entonces la ira de Dios vendrá sobre nuestra vida. Vendrá sobre nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios le dice al profeta Jeremías, no te van a oír. Lo llamarás y no van a venir. Ellos no te van a responder. Tú
tranquilo, como dice un narrador de fútbol colombiano. Y tú tranquilo. Habrá muerte, habrá destrucción, habrá desolación, no habrá gozo ni habrá paz como producto de su situación, de lo que ellos han elegido hacer. Muchas de las cosas que nosotros vivimos a diario son consecuencia de nuestros actos, de lo que hemos decidido hacer. Y a veces le echamos la culpa a Dios por lo que nos pasa, por las tragedias de nuestra vida. Pero no razonamos, no analizamos nuestra conducta, ni nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos fallando ante los ojos del Señor. Por eso, amigo y hermano, presta hoy atención a la palabra de Dios para que produzca vida en su corazón. Préstale atención a Dios y sigue el buen camino. Escucha la palabra de Dios y deja de hacer lo malo para hacer lo bueno, para que la bendición de Dios fluya sobre su vida, para que haya vida en lugar de muerte, para que haya edificación en lugar de destrucción, para que haya aliento y gozo y paz en lugar de desilusión. Amigos y hermanos, necesitamos prestarle atención a la voz del Señor. Amén. Por no oír el pueblo, por levantar altares a ídolos, por sacrificar a sus hijos en el fuego, por oír a dioses extraños y no al Dios verdadero y eterno, todas estas cosas vinieron sobre el pueblo. Claro, Jeremías, al exhortar al pueblo por sus malos caminos y por su decisión errónea de adorar dioses extraños, no fue un profeta amado. Fue un profeta desechado. Fue un profeta no admitido, porque todos los demás profetas le decían: hay bendición, hay paz, hay tranquilidad, vamos por buen camino. Y era lo que el pueblo quería oír. Era lo que el pueblo le satisfacía en su corazón. Pero amigos y hermanos, la condición del pueblo no era la mejor. La Biblia nos dice en Jeremías 13, verso 10 al 11, pueblo malo que no quieren oír, andan en las imaginaciones de su corazón, van en pos de ídolos para servirles y postrarse ante ellos. Por esa razón vendrán a ser como cinto podrido que no sirve para nada. Eso era lo que Dios, a través del profeta Jeremías, le decía al pueblo. Claro, eso que les iba a gustar. Que el profeta les dijera que eran un pueblo malo, rebelde, que desobedecían a Dios, que no querían agradar a Dios. Eso no les gustaba. A ellos les gustaba que iba a venir prosperidad, que iba a haber bendición, que iba a fluir leche y miel. Eso les encantaba, pero que se arrepintieran, que dejaran de hacer lo malo, que sirvieran a Dios en espíritu y en verdad. Eso no les agradaba. A muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Nos agrada
cuando hay alguien, un predicador que viene, sacude los cimientos de nuestra casa o de la iglesia donde asistimos, del lugar donde nos reunimos y nos da una palabra que nos levanta hasta el cielo y nos sentimos casi más grandes que Dios. Ahí nos sentimos felices. ¡Qué palabra! ¡Qué bendición tan extraordinaria! Pero cuando viene una palabra de exhortación, cuando viene una palabra en la que nos dice el camino por donde vas no es el correcto, deja de hacer lo malo, deja de mentir, deja de robar, deja de tener envidia en su corazón, deja de odiar, etcétera. Muchas otras cosas podríamos mencionar, pero Dios nos dice, mire, camina por el camino correcto, por el sendero adecuado, porque eso es lo que agrada a Dios. Dios le dice al profeta Jeremías, mire, mi propósito con el pueblo que yo escogí, con Jerusalén, con Judá, con Israel, no era para enviarles muerte, destrucción, desolación, ni que perdieran el gozo, ni que perdieran la paz. Al contrario, yo los escogí y los junté junto a mí, dice el Señor, para que fueran un pueblo santo, un pueblo admirable, un pueblo con buena fama y además de eso, para alabanza y honra. Yo los escogí, pero ellos no escucharon. Mire lo que dice ahí claramente la palabra, pero ellos no escucharon. Ojalá que usted y yo podamos atender a la voz del Señor y en nuestro corazón nazca el deseo de honrar a Dios, de servir a Dios, de alabar a Dios, de hacer las cosas correctas para la gloria de nuestro buen Dios. Miremos lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 17 de su libro, en el verso número 23. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír, ni recibir corrección. Eso era lo que el pueblo estaba viviendo. Ellos no oyeron, ni inclinaron su corazón, ni su oído al Señor y a su palabra, sino que se endurecieron en su corazón y su cerviz. Y lo hicieron para no oír a Dios. Qué terrible es cuando el pueblo toma la decisión de hacer lo que quiere, de vivir en sus propios caminos, en seguir sus propios planes, sus propios proyectos, pero no los planes de Dios ni el propósito de Dios. Dios en su palabra dice, he aquí yo sé los pensamientos que tengo para mi pueblo, pensamientos de bien, pensamientos de bendición, pensamientos de paz, de tranquilidad para ellos. Eso es lo que Dios desea, pero aquí el pueblo escuchó la voz de Dios, pero no la obedeció, no la siguió. Siguieron sus propios caminos, sus propios planes y proyectos. Pero déjeme decirle que la Escritura nos dice que cuando endurecen el corazón y endurecen la cerviz, entonces viene sobre ellos destrucción y no bendición. Amén. Dios quiere bendecir su vida. Dios quiere que hoy no endurezcas tu corazón. Al contrario,
Humíllate ante la presencia de Dios. Doblégate ante la presencia del Señor. Reconozcamos que Él es el Dios, que nuestra vida le pertenece a Él, que dependemos de Él. Y si lo reconocemos en todos nuestros caminos, nos irá bien. Seremos bendecidos y seremos prosperados. Pero necesitamos oír y obedecer. Oír y obedecer. Seguir el buen camino. Hacer lo correcto ante los ojos del Señor. Hoy el Señor te dice, no endurezcas tu corazón. Al contrario, humíllate ante la presencia del Señor, porque un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Ahora, el pueblo tenía un corazón tan endurecido. Su cerviz estaba tan dura que no estaban dispuestos a obedecer ni a servir a Dios. Jeremías 18:12 nos dice, y dijeron, es en vano, es en vano. En otras palabras, Jeremías, no pierdas el tiempo con nosotros. Hay otros profetas que nos hablan más bonito. Hay otros profetas que, mire, imposible que la mayoría esté equivocada. Y ellos nos están diciendo que estamos haciendo lo correcto, que estamos bien. Por lo tanto, déjenos en nuestro camino. Es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos. O sea, no había disposición de cambiar. Ellos querían seguir en ese camino. En pos de nuestros ídolos iremos, e iremos y haremos, cada uno según nuestro pensamiento y según las maldades que hayan en nuestro corazón. Hay una nueva versión, este mismo texto en la Nueva Versión Internacional nos dice, ellos objetaron, es inútil. Vamos a seguir nuestros propios planes. Y cada uno cometerá la maldad que dicte su obstinado corazón. Apreciados amigos, cuando tomamos la decisión firme de no obedecer a Dios, de no oír la voz de Dios, sino que según nuestros planes, según nuestros proyectos, según nuestro pensamiento, me parece que lo que estoy haciendo está correcto. Lo que yo creo es esto y eso haré. Eso estaba sucediendo en el pueblo en ese momento. Y ellos dijeron, seguiremos a nuestros dioses, honraremos a nuestros dioses y no honraremos al Dios verdadero y eterno. Amigos y hermanos, hoy es el momento en el que el Señor te dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Hijo mío, dame hoy tu corazón. Hoy el Señor te está llamando. Hoy el Señor te está diciendo, deja de hacer lo malo. Apártate de ese mal camino y ven por el camino del bien. Miren lo que dice Jeremías, capítulo 19, el verso número 15. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Dios entonces toma una decisión. Cuando el pueblo manifiesta, no serviremos al Dios verdadero, sino que serviremos a nuestros dioses.
A ellos los honraremos. Escucharemos a nuestros profetas, aquellos que nos endulzan el oído, aquellos que nos dicen lo que queremos oír, lo que nos gusta. Entonces Dios determina y dice: toda la maldad que dije que vendría para este pueblo, vendrá. Dios guarde a Colombia. Porque muchos colombianos han decidido seguir el mal camino, seguir un camino incorrecto, la brujería, la hechicería, la idolatría, la perversidad, la maldad en todas sus esferas, diciendo: lo que nosotros queremos hacer es esto y eso haremos. No escucharemos el camino que Dios traza en su palabra, porque para muchos de ellos la palabra de Dios es obsoleta y ya no tiene valor, ya no tiene el valor que debe tener. Pero el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, permanecen para siempre. Ahora, lo que me llama la atención de la historia del profeta Jeremías es que los sacerdotes de esa época, de ese momento, se unieron a los profetas falsos. Se unieron al sentir y al deseo del pueblo y comenzaron a vivir y a predicar lo que el pueblo quería escuchar, pero no lo que Dios quería para su pueblo. Y dice que los sacerdotes todos empezaron a decir: Jeremías es un profeta falso. Y es más, nos dice allá en el capítulo 20, versos 1 y 2, que el sacerdote Pasur oyó a Jeremías que profetizaba todas estas cosas, que vendría muerte, que vendría desolación, que vendría destrucción, que no habría paz, que no habría gozo. Y entonces dijo: este pueblo no puede oír esto. Lo que Jeremías está diciendo es falso, es mentira. ¿Y sabe qué hizo el sacerdote? Tomó a Jeremías y lo azotó y lo puso en el cepo. Quiere decir que lo llevó preso. Lo llevó preso después de azotarlo. El pueblo oía, pero no entendía. Estaba allí escuchando, pero no razonaba. Cuando cada uno de nosotros endurecemos nuestro corazón, la palabra de Dios no haya cabida en nuestra vida, no haya cabida en nosotros. Pero cuando nos humillamos ante la presencia de Dios, Dios se encarga con su espíritu que ese corazón de piedra se convierta en un corazón de carne. Lo hace sensible, lo hace que se humille ante la presencia de Dios. Y un corazón que se humilla ante la presencia de Dios alcanza la misericordia y la bondad de Dios. Apreciados amigos, que en esta mañana podamos razonar cómo están nuestros caminos delante de Dios. ¿Cómo estamos caminando delante del Dios Todopoderoso? ¿Estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos? ¿Estamos caminando por el camino de la verdad, por el camino de la rectitud, por el camino del amor,
por el camino de la paz, de la seguridad, de la bendición, o estamos por el camino del mal? Apartaos de vuestros malos caminos, dice el Señor, y venid a mí, y no seréis destruidos. Eso es lo que Dios desea. Dios desea bendecir su casa. Dios desea bendecir su vida, su familia. Y Dios desea bendecir a esta nación. Y hoy en el nombre de Jesús queremos que Colombia sea bendecida y que Colombia sea transformada y que el camino del mal que se ha apoderado tanto de esta nación sea detenido en el nombre de Jesús y haya paz y bendición y prosperidad para nuestra nación, para Colombia. Ahora, terminamos con Jeremías 26, verso 11. Jeremías 26, verso 11. Miremos lo que sucedió en ese momento histórico. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Nótese que los sacerdotes, los profetas que habían en ese pueblo, que no eran profetas que hablaban en nombre del Señor, o hablaban en nombre del Señor, pero con presunción, no decían lo que Dios decía que se dijera, sino lo que el pueblo quería oír. Dijeron: Jeremías es un profeta falso, es un profeta que ha dicho mentiras, es un profeta que habla en contra de esta ciudad, en contra de sus reyes, de sus moradores. Por lo tanto, es digno de muerte. Desearon destruir y matar a Jeremías. Es más, la Escritura dice que lo tomaron preso. Después de echarlo en la cárcel, lo llevan y lo meten en una cisterna que no tenía agua, sino que estaba llena de lodo. Y allá metieron al profeta Jeremías para que se muriera en ese lugar y nadie pudiera oírlo, para que nadie más escuchara esa palabra. Pero ¿saben una cosa? Nadie podrá detener el actuar de Dios, ni que la palabra de Dios se proclame, ni que se diga la verdad de Dios. Y aunque a muchos no les guste, el pecado siempre seguirá siendo pecado. La mentira seguirá siendo mentira. El engaño será engaño. Pero Dios cumple su palabra. Dios le dijo a Jeremías: estaré contigo para librarte. ¿Y sabe a quién usó en ese momento? A un hombre etíope. Ese etíope fue donde el rey y le dice: ¿cómo van a meter a Jeremías en una cisterna para que se muera allí de hambre? Eso es perversión. Eso no está bien. Y entonces el rey dijo: toma a los hombres que quiera y haz lo que usted determine. Y aquel hombre fue y rescató al profeta Jeremías de ese lugar. Lo habían señalado para la muerte, pero Dios lo libró. Y Jeremías siguió predicando la palabra de Dios hasta el final de sus días. Aunque hubo un momento en que él dice: ay, Dios mío, esto no me está gustando, porque cada vez que predico tu palabra,
Cada vez que anuncio al pueblo lo que tú me dices que diga, el pueblo se levanta y se viene contra mí. Ya no quiero más esto. Y cuando Él dice, ya no hablaré más en tu nombre, ya no diré una sola palabra más en tu nombre. ¿Cuántas veces a nosotros, como pastores, nos ha pasado lo mismo? Ha llegado el momento en que decimos, ya no doy más. Hasta aquí llegué. Como que nuestras fuerzas se apagan. Y cuando uno escucha todo lo que pasa en el mundo religioso y lo que sucede también en el mundo social y político, uno dice, esto está terrible, está difícil. Y como que la palabra no surte efecto. Muchos escuchan, pero no obedecen. No hacen lo que Dios dice que se haga. Y ante eso uno dice, no, ya hasta aquí llegué, ya no más, ya no más. Pero Jeremías, cuando pensó eso, dice que un fuego poderoso empezó a arder en su corazón. Era un fuego ardiente que penetraba sus huesos y no pudo soportarlo. Y como no pudo soportarlo, tuvo que salir a decirle al pueblo que dejaran el mal camino, que se arrepintieran de hacer lo malo y que buscaran al Dios verdadero y eterno. Hoy nosotros también, desde Medellín, les decimos también a ustedes, dejen de hacer lo malo. Comiencen o sigan haciendo el bien. Si en algún momento dado hay desaliento en su corazón porque haces lo bueno, haces lo correcto, haces lo que agrada a Dios, pero todas las cosas como que le salen mal. Le pasa lo del profeta Jeremías. Habla de Dios. Dice lo que Dios le dice que diga. Y el pueblo se levanta contra él. Lo azotan. Lo meten en la cisterna. En la cárcel. Comienzan a hacer de su vida una vida destructiva. Y entonces dice la Escritura que aunque no le salgan bien las cosas, Dios estaba con Jeremías. Y así mismo Dios está contigo. No dejes de hacer lo correcto. No dejes de hacer lo bueno. Aunque todo el mundo se corrompa, guarda tu corazón. Aunque todo el mundo se pervierta, guarda tus labios. Aunque todo el mundo piense negativo y mal, guarda tu mente y dale oportunidad a lo que Dios quiere y puede hacer. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Padre, en esta mañana te damos gracias por cada oyente. Gracias. Te damos gracias porque nos permites compartir tu palabra. Señor, a través de esta historia bíblica, tú hablas a nuestro corazón. Gracias, Señor. Tú deseas bendecirnos. Gracias, Señor. Tú deseas, Señor, lo mejor para nosotros. Tú deseas paz para nuestra familia. Y deseas paz para esta nación. Amén. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada oyente. Bendice su familia. Bendice, Señor, esta ciudad. Y bendice esta nación. Ten misericordia, Señor, de nuestra vida y de nuestro pueblo, de nuestra familia. En tus manos nos encomendamos, oh Dios. Amén y amén. Apreciados amigos, con la ayuda del Señor, comparta este video con sus familiares y amigos. Alguien necesita esta palabra de bendición. Dios mediante, el día viernes
a las 7 de la noche, estaremos compartiendo con ustedes una palabra de bendición. Pero el día miércoles a las 7 de la noche también vamos a tener una reunión presencial allí en Río Negro. Esperamos la bendición y la gracia del Señor. Si te es posible, te esperamos. Contáctate con nosotros y será un placer compartir con ustedes momentos de bendición en la presencia del Señor. Sus pastores, Elvira Sánchez y Libardo Rincón, les decimos que Dios te bendiga hoy y siempre.